Saludos mis estimados estudiantes. Bienvenidos a nuestra segunda sesión de estudio que corresponde a la primera unidad de estudio detallada en el sílabo. A continuación, quiero compartir con ustedes un acercamiento a los aportes de los diferentes movimientos que originaron la Iglesia del Nazareno. En primer lugar tenemos el cristianismo clásico del siglo I. El cristianismo clásico del siglo I dejó como herencia el Nuevo Testamento, donde constan las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles, cuyo énfasis medulares es la santificación y la santidad como estilo de vida. El libro de los Hechos narra la acción del Espíritu Santo sobre la Iglesia, bautizándola, purificándola, capacitándola con poder y dones para la misión de llevar adelante la consolidación del reino de Dios en los corazones de hombres y mujeres de este mundo. Esta es la herencia que la Iglesia del Nazareno conoce, identifica, valora, vive y enseña. La Iglesia del Nazareno, en su nacimiento, adoptó ese nombre, consciente de que encarnaba en su seno las características y cualidades del Salvador en su misión al mundo. Podemos observar estas intenciones en las siguientes declaraciones de sus fundadores. Dicen así: la Iglesia del Nazareno es una iglesia sencilla, primitiva, una iglesia del pueblo y para el pueblo. Carece de nuevas doctrinas, solo las verdades bíblicas antiguas. Intenta deshacerse de toda forma superflua de eclesiasticismo para volverse a las palabras sencillas de Cristo. No es una misión, sino una iglesia con una misión. El grupo unido de corazones que han encontrado paz con Dios y que ahora, en su alegría, salen para llevar el mensaje de las inescrutables riquezas del Evangelio de Cristo a las almas desalentadas, sufrientes y enfermas. Y esta otra, que salimos, dice, con el sentimiento de que el abrigo, la comida, el alimento eran puertas abiertas al corazón de los inconversos pobres y que por medio de estas puertas podríamos hacerle llegar la vida de Dios. Salimos en pobreza para darnos a nosotros y lo que Dios nos diera. Estas son las raíces que sostiene y nutren la Iglesia de Nazaret, rama de la Iglesia Santa, Universal y Apostólica, mis amados hermanos. Otra de las raíces de la Iglesia del Nazareno la encontramos en la Reforma Protestante, cuyo principal aporte fue volverse a la Biblia, especialmente al Nuevo Testamento, en lo que respecta a la salvación por la fe en Jesucristo. El doctor William Greaves, en su libro Desde los Apóstoles hasta Wesley, dice que la contribución más significativa y específica de la Reforma al concepto de perfección cristiana fue recuperar la enseñanza del Nuevo Testamento a la vida cristiana cabal como posesión de cualquier persona en cualquiera de las vocaciones de la vida. Otra de las raíces de la Iglesia del Nazareno las encontramos en el anglicanismo, que fue un apego al protestantismo. Acerca de esto de anglicanismo, ustedes pueden, en el material que van a investigar, saber de qué se trata este término. En esto solamente voy a decir que las doctrinas ortodoxas del Nuevo Testamento y el pietismo que tuvo lugar en los tiempos históricos en el seno del anglicanismo, que nace Juan Wesley, quien elabora la doctrina de la perfección cristiana, que con el tiempo se convirtió en la identificación de los nazarenos. Seguido a esto, nace el wesleyanismo,
que aportó la afirmación en los credos ecuménicos que intensificó la enseñanza del mensaje del Nuevo Testamento en cuanto a la entera santificación y la perfección cristiana en amor, que por supuesto es una de las distinciones que tiene la Iglesia del Nazareno como presupuesto teológico y doctrinal. Debemos incluir también el metodismo como un movimiento que aportó a las raíces históricas de la Iglesia, el cual nace como una rama del wesleyanismo, exactamente como un club de santos en su origen, que más tarde, como Juan Wesley, se convierte en un movimiento poderoso en Inglaterra dentro de la Iglesia anglicana y que después, en 1784, se organiza como la conocida Iglesia Metodista, primero en Inglaterra y luego en las colonias norteamericanas, de cuya enseñanza se origina el movimiento de santidad del siglo XIX. Con respecto al movimiento de santidad del siglo XIX, oigamos lo que textualmente nos dice Simon Smith en su libro La historia de los nazarenos. Dice él: el mundo moderno desafía la fe antigua. En víspera de la Guerra Civil Norteamericana, la corriente del mensaje de santidad en los Estados Unidos amenazaba rebasar sus confines. Toda la nación se vio envuelta en un gran avivamiento y por centenares se contaban los bien asistidos centros de oración que se originaron espontáneamente en Nueva York, Filadelfia, Chicago y casi en cada uno de los pueblos llamados del norte. En ella tomaron parte tantos ministros como laicos. La iglesia organizaban por donde quieran servicios especiales. Se convirtieron 500,000 de personas. La guerra civil dejó como herencia una crisis moral y espiritual que muchos prominentes pastores metodistas pensaron podían confrontar por medio de un retorno a la fe de sus fundadores. John McChrystal, presidente del comité a cargo de la celebración del centenario de su denominación en 1866, declaró que la perfección cristiana era el tema central de la Biblia y el objetivo principal del pietismo wesleyano. Él dijo, lo llamarán fanatismo, expresó, pero esta, mis queridos amigos, es nuestra misión. Si nos aferramos a ello, el próximo siglo es nuestro. ¿Qué les dice esto, mis amados estudiantes? También un reto y un desafío para nosotros en este tiempo.